Siguiendo con la agenda, me gustaría presentar a Maricler Acosta. Maricler Acosta ya es parte de Coparmex. Trabajamos mucho en trabajos y en dar seguimiento a temas de anticorrupción. Maricler Acosta es licenciada en Sociología por la UNAM, tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Essex en Inglaterra y tiene un diplomado en Derechos Humanos por Strasbourg en Europa. Maricler ha sido subsecretaria de Relaciones Exteriores, ha laborado en la Organización de los Estados Americanos en Washington, ha fundado varias organizaciones en temas de derechos humanos y anticorrupción y fue experta en derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Nueva York. Bienvenida, Maricler. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos hoy en la tarde y volver a compartir con ustedes algunos de los temas en los que hemos estado trabajando conjuntamente en un diálogo muy fructífero y muy productivo con la Comisión Anticorrupción de Coparmex. Y quiero además agradecer mucho a la doctora Irmeréndira Sandoval por su presencia y por su discurso de hoy en la tarde, que nos honra a todos y además nos marca con mucha claridad la línea a seguir en esta próxima administración. Bueno, yo quiero hablar un poco del vínculo, profundizar un poco más en el vínculo entre la corrupción y el goce efectivo de los derechos humanos, que va a ser el tema de nuestro conversatorio hoy en la tarde. Y yo empezaría por decir que tanto las Naciones Unidas como la Organización de los Estados Americanos, promueven la lucha contra la corrupción a través de tratados y convenciones con sus respectivos mecanismos de vigilancia e implementación de los compromisos fundamentales asumidos por sus Estados miembros. Ambas organizaciones reafirman la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya efectividad depende de políticas y de presupuestos públicos. Nuestro país es signatario de todas estas convenciones, tanto las de anticorrupción como las de derechos humanos, y las ha incorporado a su normatividad, incluso a nivel constitucional. Sin embargo, en los hechos, el vínculo entre la lucha para combatir la corrupción y los derechos humanos no se ha hecho. Hoy, con este foro, iniciamos un diálogo para lograr construir este vínculo. Y es por ello que celebro con entusiasmo las palabras de la doctora Sandoval y hago votos para que comience una estrecha y fructífera colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy tengo el honor de presidir, y la Secretaría de la Función Pública. Bien, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos emitió una resolución con motivo de la celebración de la Cumbre de las Américas, que, como ustedes saben, se dedicó al tema de la corrupción en el hemisferio. En esta resolución, la Comisión Interamericana destaca que la corrupción, además de afectar el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, debilita al Estado democrático de derecho y fomenta, como ya hemos escuchado, la impunidad. La resolución de la Comisión Interamericana establece que la corrupción se caracteriza por el desvío de poder, público o privado, y la sustitución del interés público por el beneficio privado, con lo cual se debilitan las instituciones, tanto las administrativas como las judiciales. Los actores involucrados en hechos y redes de corrupción establecen estructuras que capturan
a las entidades estatales a través de adoptar decisiones de manera irregular, valorar los contratos u obras públicas de manera desviada, requerir a los funcionarios públicos prebendas indebidas a cambio de servicios públicos. La corrupción tiene múltiples causas y consecuencias, y en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas y empresas. Y por ello se requiere el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla con el fin de garantizar los derechos humanos. La falta de transparencia y la ausencia de una prensa independiente facilitan la corrupción e impiden el control de los ciudadanos sobre los asuntos tan críticos como son las contrataciones públicas y la gestión del presupuesto en asuntos importantes como la infraestructura o los programas sociales, para mencionar algunos. Las víctimas de la corrupción deben estar al centro de la lucha contra esta y formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación de estos mecanismos, prácticas, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, considerando los principios de la no discriminación y la igualdad, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia, la transparencia y la participación ciudadana. El día de hoy vamos a analizar el vínculo entre la corrupción y el derecho a la salud. Y quisiera referirme muy brevemente, aunque estoy segura que Jan Yarab lo hará con mucha profundidad, al informe sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental que el relator especial de las Naciones Unidas presentó el año pasado al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General. En este informe, el relator afirma que en muchos países la salud es uno de los sectores en donde hay más corrupción y distingue varios tipos de corrupción que afectan el derecho a la salud. Primero, la corrupción en gran escala o de alto nivel, que son los actos de las altas instancias gubernamentales que tergiversan las políticas de los gobiernos. Por ejemplo, cuando un funcionario de salud desvía dinero destinado a la salud para otros fines. En México tenemos numerosos ejemplos muy vergonzosos de esta práctica. La corrupción en pequeña escala o de carácter administrativo se refiere a los pequeños actos cotidianos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de rango inferior y medio en su interacción con los ciudadanos. Por ejemplo, los pagos extraoficiales de pacientes a médicos. La corrupción política es la manipulación por parte de los responsables de las decisiones políticas de, por ejemplo, las políticas y los reglamentos de asignación de los recursos, como cuando un gobierno acepta un soborno a cambio de la construcción de un gran hospital privado en su capital. Y finalmente tenemos la corrupción institucional, que surge de la normalización de conductas que ponen en peligro la búsqueda de la verdad y dan pie a la formación de entramados de incentivos perversos para quienes aprovechan su posición en una organización para así influir en los procesos y las actuaciones institucionales. Las formas más comunes de corrupción en el sector de la salud son, nos dice el relator, la venta de cargos públicos, el ausentismo, los sobornos, la corrupción en las adquisiciones, el robo o el uso indebido de bienes, el fraude y la malversación de los ingresos por cuotas de usuarios, así como los pagos extraoficiales a proveedores sanitarios. Diversos actores pueden estar implicados en estas y otras prácticas corruptas, como los ministros de salud, los parlamentos, los órganos de acreditación y concesión de licencias, las compañías de seguros públicas y privadas,
los hospitales, los profesionales de la salud y sus asociaciones, los trabajadores sanitarios de la comunidad, los farmacéuticos, las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, los profesionistas y los grupos de investigación médica y los pacientes y sus grupos de apoyo. El sector de la salud está particularmente expuesto a la corrupción, principalmente, nos dice el relator, en razón de 3 características que lo distinguen. La primera de ellas son las asimetrías de poder o las disparidades de información entre los proveedores sanitarios y los pacientes, y entre los organismos públicos, el sector privado y los titulares de los derechos, entre otros. En segundo lugar, la incertidumbre inherente a la misma profesión médica, a la selección, la supervisión, la evaluación y la prestación de servicios de atención sanitaria. Y en tercer lugar, la complejidad de los sistemas de salud, como hemos visto, porque son tantos los que participan en los sistemas de salud que resulta más difícil generar y analizar información de manera transparente. Un cuarto problema, y a veces denominado el riesgo moral del proveedor, es la posibilidad de que los profesionales de la salud, los funcionarios públicos o los agentes privados decidan actuar atendiendo a sus propios intereses y no a los de los titulares de derechos hacia quienes están obligados. Los sistemas de salud en los que faltan la transparencia, la participación y la rendición de cuentas ofrecen un fértil caldo de cultivo para la corrupción. Finalmente, en la opinión del relator, el análisis de las políticas de salud con un enfoque de derechos humanos, así como la producción y utilización de datos sobre la efectividad del derecho a la salud, son las medidas más eficaces de lucha contra la corrupción. Estoy segura que en el panel que va a seguir a la presentación de Jan Yarab vamos a discutir este y muchos otros temas y espero que a partir de este foro podamos seguir trabajando en este tema en particular que afecta a tantos miles y miles de víctimas en nuestro país. Muchas gracias.